La primera temporada cuenta desde que Isabel, siendo jovencita, es separada de su madre de Arévalo y llevada al Alcázar de Segovia, a las órdenes de Enrique IV y Juana de Avis, hasta que Isabel, ya una vez casada con Fernando, es proclamada reina de Castilla. Ojo por ojo, diente por diente. Hemos intentado que no sea una historia farragosa en la que estemos contando una historia de época, de años, de batallas, buscarle la intimidad y los motivos personales que llevaron a las personas a poder hacer lo que hicieron en la historia, ¿no? Y evidentemente a la hora de buscar también a los actores que interpretaran estos personajes, ¿no? Que fueran actores de una pieza, buenos actores, que nos pudieran dar esta intimidad personal de estos personajes históricos. Focalizar la historia en Isabel y a través de Isabel contar el cuento de todos los personajes, siempre llevándolo a una zona lo más emocional posible, no por querer hacer algo sensible, sino porque creíamos que era una manera de dar vida a esos personajes tan emblemáticos y que el espectador pudiera convivir con ellos en unos conflictos que a veces son muy lejanos, pero que otras veces están muy cerca de los que vivimos día a día. Soy Michelle, interpreto a Isabel, reina de Castilla, mujer de carácter. Un personaje muy complicado que al principio me asustó bastante cuando supe que lo iba a tener que hacer, pero al que le he cogido mucho cariño y espero estar defendiendo como se merece. Interpreto a Enrique IV de Castilla, que es el hermanastro de Isabel. Es un poco el antagonista de esta primera temporada. Yo en la serie interpreto a Juana de Portugal, reina de Castilla, mujer de Enrique IV. Es una mujer que viene de una corte extranjera para casarse y tener descendencia, básicamente. Beltrán de la Cueva es el privado de Enrique IV, es, que decir, su mano derecha. Empezó siendo su mayordomo y luego consejero militar y podríamos decir que mejor amigo, ¿no? La historia en realidad nosotros la hemos contado desde un punto de vista de Isabel, pero también de quien la educó para ello, que es Gonzalo Chacón. Isabel se quedó huérfana de padre a los 3 años y entonces su padre, antes de morir, pues le dejó a este señor, a Gonzalo Chacón, para que la educara en los principios que su difunto padre, el rey Juan, pues un poco quería para sus hijos. Una Castilla donde los nobles no influyeran en el poder. Juan Pacheco, marqués de Villena, es quien ha puesto a Enrique de rey. Es austero, pero curiosamente es ávido de posesiones, de poder, de dinero. El arzobispo Carrillo es el gran instigador, urde las intrigas con el fin de conseguir que los reinos de Aragón y de Castilla se unan, y es el que consigue la unión marital entre Isabel y Fernando. Vuestros feligreses deben cumplir bien con sus obligaciones. Mi personaje es Fernando II de Aragón, es heredero de la corona de Aragón, rey de Sicilia y futuro rey de Castilla, si Isabel me lo permite. Gonzalo de Córdoba es un personaje bastante noble y queda prendado de Isabel prácticamente nada más llegar. Podríamos decir que es el personaje romántico por excelencia. Ahora, en el de la vuelta es cuando yo caigo. Siempre que se empieza una serie hay un trabajo previo con los actores de ensayo, de lectura, de dudas, de cuestionamientos, de cómo contaremos eso, cómo expresaremos a este personaje. Personajes, por ejemplo, como Enrique IV, que es un personaje muy excesivo, de qué manera lo trataríamos, empezamos a probar cosas con los actores, y ese es un trabajo que como director de la serie inicialmente hago yo con los actores. Posteriormente, cuando entran los directores de capítulo, en este caso que han sido Uriol Ferré, Max Lenke y José María Caro, evidentemente todos ellos hacen crecer esa idea inicial más unilateral y van enriqueciendo con matices todos los personajes, igual que las propuestas que van haciendo los actores a lo largo de la serie. ¡Acción!
El director de la serie es el que tiene que marcar un poco las pautas a seguir y luego pues bueno, intentar llegar a un entendimiento con él. Él en principio es el que tiene claro los personajes y por dónde van a ir las tramas, y cuando vienen los directores nuevos pues yo creo que ya vienen con la lección más o menos aprendida de cómo son los personajes, y luego se sorprenderán también con cosas de los personajes que ellos no conocen y que se van creando. Disculpadme. Permitimos presente a don Fernando de Aragón. La primera temporada de Isabel es la historia de cómo ella se va formando hasta llegar a ser reina a través de su equipo de colaboradores y cómo vamos viendo cómo crece como mujer. Acción. Ponerte estos vestidos y estos peinados ya hacen que te metas en la época, y si encima te pones ya dentro de estos decorados es mucho más fácil. ¿El rey quiere que le acompañe al pacto de Quizá? Sí, majestad. Contad 30 días. Se intenta por lo menos que seamos cuidadosos con la palabra, cuidadosos con el lenguaje, cuidadosos con lo físico, con cómo uno se mueve o no. Veréis que es una serie en ese sentido muy rigurosa o muy esencial. Hay muy poco movimiento natural y cotidiano. La ficción es lo que en un caso de este estilo, respetando los encuadres históricos, los ejes históricos y los hechos, tiene que indagar y mostrar las emociones de los personajes que les llevan de un hecho a otro, ¿no? Como actor no creo que los estilos o los géneros o las épocas tengan ventajas o inconvenientes. Yo creo que siempre digo lo mismo, lo importante es el material, lo que está escrito, y en esta serie hay buen material. Lo que en general no te cuentan los libros de historia es qué movió a los personajes a nivel personal para poder decidir aquello por lo otro, por qué tomó esa decisión en vez de otra, por qué lloró aquel día y no el otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que inventarnos cómo pasó. La esencia es lo que les pasa a los personajes por dentro y son sus emociones, y es lo que hace que las historias puedan interesar, sean de época o no. La época es un factor que siempre está presente, y a la hora de trabajar con los personajes es importante entender el marco histórico donde estamos, porque muchas cosas, a veces reacciones de los personajes o cosas que hacen, cuestan mucho de ser comprendidas desde hoy día, ¿no? Y a veces sí que es verdad que con los actores tenemos que estar continuamente recordando el hecho de que lo que estamos contando sucedió hace muchos años. Lo que hacemos es revivirlo, añadiéndole cosas personales y vistiendo a los personajes de cómo creemos que deberían ser. Y claro, se crea una amalgama que, bueno, nuestra intención es que sea comprensible y sobre todo tenga un interés dramático para el espectador. Es divertido jugar siempre, en época y cuando no es época. Yo creo que jugar es fundamental, y sobre todo para que cada día pues, intentar que lo que pase aquí en un plató esté vivo y sea interesante. Isabel es una historia de personajes, como tiene que ser cualquier serie que se precie, y es la historia de una mujer que con apenas 20 años se convierte en reina de Castilla, pero mandando.